llegué acá. Era más fácil llegar en la presencialidad a la sala, pero bueno. Entonces, equipo, aquí les voy a proyectar la pantalla, les voy a ir contando. Para los que estuvieron en el momento para TI del año pasado, hubo uno de estos espacios donde estuvimos conversando sobre técnicas de priorización, inclusive que hicimos un ejercicio práctico, colaborativo de un supermercado, ¿cierto? Donde vimos varias matrices, la matriz de Eisenhower, el tema de la Moscú, el tema de matriz de priorización por generación de valor, por temas de criticidad, por temas de esfuerzo, había muchos temas. Y había una última herramienta, una última técnica que me parece importantísima, que es este tema de las técnicas de priorización que nos brinda SAFe. Ahorita les voy a ir contando un poquito de qué es todo eso. Esta matriz o esta técnica se llama la WSJF. Suena un poquito raro ahí, no es tan compleja, no se le ha dado el valor, creo yo, que se le debería dar. Y, y ahorita que estamos entrando con todo este tema de equipos de negocio y todo el tema de estrategia, muchas herramientas o técnicas al momento de priorizar todas estas iniciativas se nos quedan un poco cortas. Inclusive creo que esto es muy acorde a lo que estamos ahorita requiriendo con este tema de estrategia y de negocio con el que nos estamos montando. Antes de iniciar, si se me llega a ir en algún momento el audio, me comentan, si hablo muy enredado, me comentan, si hay cualquier pregunta de inmediato, prenden el micrófono. No sé si alguien me puede colaborar con las manitos levantadas porque como estoy proyectando no puedo ir viendo quién levanta las manitos, entonces para que me ayude a cofacilitar o a comoderar, les agradecería bastante ese tema y van prendiendo el micrófono en cualquier momento, lo que no me vayan entendiendo. Entonces, ya Clau me hizo el favor, el honor de presentarme. Yo vengo de parte de la empresa Ceiba Software. Soy consultor para el grupo EPM ya hace un tiempo larguito. Tengo la fortuna de trabajar con el grupo EPM y los voy a estar acompañando en este momento. Bueno, esta frase de Mario Benedetti siempre acostumbra a iniciar estos espacios con una frase acorde al momento. Me gusta mucho Mario Benedetti y en este caso dice, cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. En últimas, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es con base a priorizar, con base a hacer unas estimaciones, a calcular unos esfuerzos, unos riesgos, una criticidad, un tamaño, un beneficio, un desperdicio de todas aquellas actividades de nuestro día a día, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a decir que es mucho más importante o qué producto es más barato o en qué tienda me sale más económico comprar, ¿cierto? Y para poder hacer este tema de las estimaciones, este tema de este cálculo cuantitativo, debemos tener un punto de referencia, ¿sí? En este caso, si yo voy a ir a decir, venga, no es que en el mercado, en el mini mercado del barrio, me sale mucho más barato comprar todos los víveres que necesito para el mes o para la quincena, es porque ya tengo un punto de referencia con otra tienda, yo empiezo a hacer una comparación. Lo mismo pasa con nuestras tareas del día a día, que me genera mucho más beneficio con el menor esfuerzo. Y ese es uno de los principios de la agilidad, el arte de maximizar lo simple. Entonces, en este caso, lo que les quiero mostrar y de lo que vamos a ir hablando es cómo identificar a través de esta fórmula que ahorita vamos a ver lo que nos genera mucho más valor con el menor esfuerzo posible y nos evita generar desperdicio, ¿cierto? Eso que vamos a ir llamando el costo de demora. Para esto, hacemos un repaso de lo que es un Product Backlog. Una lista de productos es un término con el que ya estamos muy familiarizados. La palabra backlog significa la acumulación de algo, especialmente de trabajo incompleto o de las cosas que nos debemos ocupar. Es una lista de pendientes, una lista de necesidades, una lista de requerimientos o una lista de deseos, ¿cierto? Nosotros para irnos para un viaje hacemos una lista de la cual cuando tenemos todo en check estamos preparados para salir de viaje. Entonces tenemos que reservar el hotel, tenemos que comprar los pasajes, tenemos que comprar los vestidos de baño, tenemos que comprar los planes turísticos. Entonces vamos haciendo una lista de necesidades que una vez tengamos en su completitud decimos, nos fuimos de paseo, ¿cierto? También en nuestra casa nosotros vamos haciendo un orden. Bueno, para que mi casa esté ordenada necesito ordenar los cuartos, arreglar la cocina, lavar el patio, bañar los perros y vamos haciendo una lista de necesidades. Entonces esta lista de producto podría definirse como un listado ordenado y priorizado de los requisitos que son necesarios para la implementación de una solución.
que debe contener las descripciones de las funcionalidades o de esas necesidades y las características que se requieren, ordenadas en función de su prioridad. En últimas, esa lista puede ser muy extensa y puede que nos vayamos dando cuenta conforme vamos ejecutando que no todo sea realmente necesario o nos genere el mismo valor. Entonces nosotros decimos, venga, ordenemos para ver que realmente nos genera mucho más valor de manera temprana. ¿Sí? Va muy enfocado a todo el tema de lo que nos brinda la agilidad conforme a las entregas tempranas mediante esos ciclos iterativos que llamamos los sprints. Estas listas de producto, equipo, les hago una pregunta. ¿Se me escucha algún ruido de fondo que cuando dejo de hablar escucho como una interferencia de por medio? ¿Se me escucha algo así o no? No, todo bien. Listo, perfecto. Entonces yo creo que es la diadema. Bueno, entonces conforme a estas listas de producto, a los product backlogs, tenemos que tener en cuenta 4 principios básicos que hacen parte de esta lista de producto. La primera es que tienen que estar detalladas apropiadamente, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener toda la cantidad del requerimiento al cual vamos a ejecutar. Debe de estar estimado las personas, el equipo que va a materializar todas estas necesidades que el negocio o que una persona o un cliente requiere, las va a materializar en un producto tangible. Debe de tener la proyección, debe de tener todo el conocimiento y entendimiento general para poder decir, venga, es que yo para arreglar los cuartos de la casa me demoro media hora o me demoro 2 horas, ¿sí? Porque debemos tener un nivel de detalle. Entonces, para este tema de estimación, es importante conocer a profundidad aquellas necesidades que vamos a ir abordando. En este tema de estimación, es importante tener en cuenta que no debemos tener toda la lista de producto totalmente detallada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estuviéramos entrando en un tema de construcción casi que tradicional, donde tenemos que hacer toda una descripción inicial de todas esas necesidades para luego poder hacer una estimación. No. En este caso, vamos detallando y vamos estimando conforme las necesidades se van a ir ejecutando o abordando. Otra característica es que es emergente. Esto es un documento vivo. Los que han tenido la oportunidad de trabajar con equipos ágiles o con temas de Product Backlog van dándose cuenta cómo esto puede ir cambiando, mutando o fluctuando en el tiempo, ¿cierto? Porque nos vamos dando cuenta que debemos ir adaptando ese Product Backlog conforme a las necesidades. Entonces es una característica importante, un principio. Y por último es que tiene que estar priorizado, que aquí es donde nos vamos a enfocar. Perdón, ese tema de priorización es cómo le vamos a ir dando ese orden. Para poder empezar a identificar esa prioridad, uno dice, venga, ¿por dónde empiezo yo, cierto? O tiro una moneda o arrojo un dado y empiezo a ver cuál va a ser el resultado casi que al azar. Entonces decimos, hay un principio, el que llamamos ese principio de Pareto o esa ley del 20-80 que nos sirve mucho a la hora de tener un tema de priorización de manera efectiva. ¿Qué es esa ley de Pareto? Por allá entrando el siglo XX, un economista italiano, el señor Vilfredo Pareto, empieza a hacer un estudio de la distribución de la propiedad en Italia. Cuando empieza a ver los resultados de su estudio de esa distribución de la propiedad en Italia, hay un fenómeno bastante chévere en cuanto a los datos y él se da cuenta que el 80% de la propiedad privada en Italia estaba en el 20%, en las manos del 20% de la población. Entonces él tenía ya un dato y él replicó este estudio en varios países europeos y se daba cuenta que el resultado era muy similar. ¿Cierto? Digo similar porque esto no es algo exacto, no es algo, no es un dato científico, sino que es más dado desde lo empírico, desde la experiencia. Pero este dato era bastante interesante. Por allá en los años 1980, 90, este tema de la ley de Pareto, esta relación del 20-80, se aplicó a un tema de calidad y mientras hacían esta aplicación en todo el tema de calidad, se dieron cuenta cómo de forma casi que recurrente continua, el 80% de los defectos era provocado por un 20% de los procesos. Entonces nos estaban diciendo, venga, si somos capaces de identificar ese 20% de los procesos, podemos abordar o abarcar y solucionar un 80% de esos defectos. Y pasaba lo mismo con los product backlogs, con las listas de producto. Nos decían, venga, si usted de toda esa lista de deseos es capaz de identificar el 20% que nos genera mucho más valor, está más enfocado a los objetivos, está más enfocado a la estrategia de sus modelos de negocio, podemos generar el 80% de resultados o el 80% de valor de manera temprana, ¿cierto? Entonces imagínense que tenemos 100 necesidades en un product backlog,
En teoría, si identificamos las 20 necesidades que nos generan más valor o que están más alineadas a lo que estamos buscando desde el negocio, generamos el 80% del valor. No estoy diciendo que el otro 80% de funcionalidades no sean importantes, sí, lo son, pero no nos generan tanto valor, ¿cierto? Entonces, aquí ya empezamos a identificar o a ver cómo podemos priorizar o identificar aquello que nos genera mucho más valor. Para esto, hay una técnica que llamamos la técnica del WSJF. En otras palabras, esto es algo así como, venga, identifiquemos el trabajo ponderado más corto primero, ¿cierto? Aquello que nos genere mucho más valor con el menor esfuerzo. Este tema de esta fórmula, de esta técnica o esta herramienta, tiene los orígenes por allá en el año 2009, apareció en el libro que se llamaba Los principios de los flujos del desarrollo de los desarrollos de producto, pero cogió fuerza o se popularizó cuando empezamos a ver este tema que llamamos SAFe. SAFe es, no sé si un modelo, un marco de escalabilidad que nos permite hacer una gestión mucho más efectiva dentro de las organizaciones. Y este modelo de escalabilidad SAFe, que en últimas viene traduciendo algo así como escalar marcos ágiles, nos dice, venga, con esta fórmula podemos hacer una priorización de todas esas iniciativas desde el negocio, de las cuales queremos implementar en nuestro contexto para poder generar mucho más valor, ¿cierto? Entonces, en esto que, en últimas, el objetivo, equipo, por favor, me colaboran con los micrófonos que creo que hay algunos por ahí abiertos, gracias. Entonces, en últimas, el objetivo de esta técnica o su esencia es producir el máximo beneficio económico. En últimas, esto se genera conforme un retorno de inversión. Yo invierto un dinero, un capital, esperando un retorno de ese capital con una ganancia, ¿cierto? En materia económica, hasta el año pasado, antes de la contingencia, se decía que por cada dólar que yo invierta, mi retorno de inversión esperado es de $1.30. Yo ya no sé cómo estará esa vaina con todo este tema de la crisis económica donde estamos rondando. Pero en última vez eso es producir el máximo beneficio económico para una organización al aportar el máximo valor, ¿sí? Este tema de los retornos de inversión. Entonces, con la técnica WSJF, o esa que llamamos el trabajo ponderado más corto primero, es disminuir los costos de demora, ahorita vemos que es un costo de demora, y optimizar ese valor añadido al final de cada iteración. ¿Cómo vamos garantizando los mayores retornos de inversión de manera temprana? Que es lo que todos estamos buscando. Entonces aquí como ejemplo, si tenemos dos características en un product backlog o dos necesidades, dos historias de usuario, dos características que tienen el mismo valor, ¿cierto? Las dos tienen el mismo valor, nos aportan el mismo valor de negocio, pero una de ellas tarda menos tiempo en desarrollarse, pues la estrategia ahí es bastante simple. Yo voy a ejecutar como equipo la que tarde menos tiempo, ¿cierto? Porque estamos buscando retornos de inversión de manera temprana. Entonces miren cómo vamos dando esas prioridades. Ahí vamos dando varias características que nos van permitiendo este tema de identificación de la prioridad. Antes les había dicho un tema de costos de desarrollo, costos de demora o también los podemos ver como costos de despliegue. Aquí les voy a dar la definición para ahorita que lo vayamos conversando ya tengamos muy presente qué es eso. Entonces, en últimas, el costo de despliegue o el costo de demora o el costo de desarrollo es el valor que dejamos de percibir, el valor que dejamos de recibir, las pérdidas o el aplazamiento de un beneficio debido a la demora. En últimas, es decir, venga, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué estamos dejando de recibir por no salir o por no tener listas las necesidades en el momento correcto? Hay algo muy bonito de los métodos Kanban, estos métodos de flujos continuos que alguna vez también hablamos aquí en el Momento para TI con otra compañera de Ceiba, y es algo que llamamos el time to market o el tiempo al mercado, ¿cierto? Nosotros debemos colocar la pieza correcta en la cantidad correcta en el momento correcto. Eso nos va a asegurar un retorno de inversión de manera temprana, inclusive nos va a garantizar el poder recibir una retroalimentación, un feedback que nos va a permitir ajustar el proceso de manera temprana. Si nosotros no lo hacemos, puede que exista otra empresa que sí lo esté haciendo. En última, nosotros vamos quedando obsoletos si no tenemos en cuenta estos costos de despliegue o estos costos de demora. En últimas, es plata o es dinero, son recursos que la organización está dejando de percibir, que inclusive está utilizando de la manera errada. Entonces aquí, ¿cómo calculamos este tema de la técnica del WSJF? Entonces la priorización de esta técnica o de esta fórmula
se calculará para cada característica que aparezca en el Product Backlog. Vuelvo y les cuento, imaginémonos que nos vamos a ir de viaje, ¿cierto? Y tenemos una lista de necesidades, o estamos en un Inception y tenemos una lista de requerimientos, ¿cierto? Eso es un Product Backlog. Entonces, esta fórmula se le debe aplicar de manera independiente a cada una de esas características o historias de usuario. Si tenemos 100 historias de usuario, debemos aplicar la fórmula 100 veces. Luego el resultado nos va a ir generando ya esa priorización. Entonces, cuanto mayor sea el valor de ese WSJF, aquí el valor es un resultado cuantitativo, es un número. Entonces, cuanto mayor sea ese valor de una característica concreta, mayor será su prioridad en el orden de ejecución. Entonces, en últimas, ahorita lo vamos a ver, cuanto más alto sea ese dato cuantitativo, mayor sea ese número en el orden de ese Product Backlog, nos está queriendo decir que debemos ejecutarlo con una prioridad mucho mayor. Esto nos va dando un orden específico. Y ya al finalizar este cálculo, cuando ya tenemos todo el cálculo de ese Product Backlog, de toda esa lista de producto, cuando ya aplicamos de manera independiente toda la fórmula a cada una de las necesidades, el producto o el resultado de este ejercicio va a ser el siguiente, ¿cierto? En un primer lugar, el Product Backlog nos va a mostrar cuáles son las características, las necesidades, las historias de usuario, que no son tan complejas o tan difíciles de desarrollar o de materializar, pero que tienen un valor muy alto para la organización o para el equipo, ¿cierto? Entonces, vuelvo e insisto, el arte de maximizar lo simple. Lo que nos genere mucho valor con el menor esfuerzo. Eso va a ser lo primero que nos va a generar este resultado o la aplicación de esta técnica. En un segundo momento nos va a mostrar las características que ya son un poco más complejas, pero que nos generan mucho más valor también, ¿cierto? Que tienen un valor alto para la organización o para el equipo. En otras palabras, son características que sí tienen un nivel de complejidad mucho mayor, pero siguen generando mucho valor. A un tercer momento, tenemos las características que no son tan complejas de ejecutar, pero no tienen tanto valor o no nos generan tanto valor o retorno de inversión para la organización o para el equipo, ¿sí? Y por último, tenemos características que son complejas, que son, como decimos, entre comillas, engorrosas, y no nos generan tanto valor. Entonces miren que el resultado de esto nos va acomodando el Product Backlog de una manera muy chévere, cómo debemos ir ejecutándolo o cómo debemos ir abordándolo como equipo. Para todo este tema de la fórmula, que suena muy, muy bonita, debemos tener en cuenta dos variables para su estimación. Para poder estimar o para poder hacer la estimación o realizar la estimación de esta fórmula, lo debemos hacer conforme al costo de retraso, que les decía ahorita lo que vamos a dejar de percibir por no estar en el momento preciso en el mercado, y lo debemos dividir por el tamaño del trabajo o la duración del trabajo o por el esfuerzo que lleva a realizar la necesidad, ¿cierto? ¿Cuánto esfuerzo nosotros como equipo debemos aportar o debemos en estos momentos ejecutar para poder materializar la solución? Entonces miren que la fórmula no es tan compleja. Entonces nos dicen, venga, divide el costo del retraso sobre la duración del trabajo y eso le va a dar un dato cuantitativo que luego le va a ir generando el orden de su Product Backlog, ¿sí? Ahorita les muestro dónde se puede empezar a complejizar un poco el tema. Entonces, en última, lo que buscamos con todo esto es, venga, que los trabajos o las historias de usuario o las necesidades o los requisitos que pueden ofrecer el mayor valor en la menor duración se seleccionan primero para poder implementarlo, ¿cierto? Lo que hacemos con una matriz, un Moscú, ¿cierto? Lo que hacemos cuando decimos esto es más complejo o esto es menos complejo, o esto tarda más tiempo o esto tarda menos tiempo. Eso lo vamos a ir ejecutando en este tema de la fórmula. Aquí hay algo interesante. Entonces les contaba el costo del retraso sobre la duración del trabajo, pero el costo del retraso, poder calcularlo, poder cuantificarlo, requiere o tiene tres variables internas que nosotros como equipo debemos empezar a cuantificar o debemos empezar a estimar. Aquí hay algo bastante importante cuando empecemos a trabajar con este tema de esta fórmula del WSJF, y es que todo el equipo debe de estar en sincronía, debe de estar reunido, debe tener un entendimiento homologado sobre cuál va a ser nuestra solución o nuestra necesidad o nuestro objetivo para poder hacer un cálculo de esto que llamamos las variables, ¿cierto? Porque si no está todo el equipo,
terminaría siendo un poco arbitrario. ¿Arbitrario por qué? Cuando el Product Owner o el PO empieza a decir, venga, no, ustedes por qué se están demorando 4 horas y yo tengo a alguien que se demora 2 horas. No, eso no son estimaciones que sean acertadas o que sean razonables dentro de estos escenarios o de nuestros contextos. Debemos tener un consenso por todas las partes del equipo. En este caso, si somos un equipo Scrum, debe de estar el Scrum Master, debe estar el Product Owner y deben de estar los developers, ¿sí? Y todos debemos conocer hacia dónde vamos apuntando para poder ir haciendo las estimaciones. En este caso, el cálculo del costo de retraso se hace necesario sumar estas tres variables que tenemos aquí. Debemos identificar el valor de negocio que nos empieza a generar la necesidad, la criticidad de esa necesidad y la habilitación de las oportunidades o lo que también llamamos la reducción de riesgos. Entonces miren que tenemos que tener estas tres variables en un dato cuantitativo para poder calcular lo que llamamos un costo del retraso, ¿cierto? En últimas, si podemos cuantificar el valor del negocio, lo sumamos a la criticidad y lo sumamos a la habilitación de oportunidades o reducción de riesgos, vamos teniendo como resultado eso que llamamos un costo del retraso. Eso va sonando un poquito enredado, pero ya vamos a ir desenredando la pita acá porque no es tan complejo, ¿cierto? Entonces, les cuento. La primera variable que tenemos aquí en esta fórmula del costo del retraso. El valor de negocio, lo que llamamos el valor de negocio, es lo que hace referencia al aporte que desde el punto de vista, obviamente, del negocio, la solución que vamos a priorizar o que estamos valorando nos va a aportar desde un punto de vista estratégico, ¿cierto? Es como yo preguntarles a ustedes, venga, la funcionalidad o la historia de usuario N o la historia de usuario X, del 1 al 10, siendo 1 nada y siendo 10 el máximo valor, en esa escala, ¿usted dónde enfocaría o dónde colocaría la historia de usuario? Usted dice, no, me aporta un 8, mucho, o me aporta un 2, muy poco, ¿cierto? Eso es empezar a generar una escala de valor de negocio. Entonces, para determinarlo, podemos enfocarnos o podemos guiarnos con unas preguntas que nos pueden ir conduciendo hacia esa identificación de lo que llamamos un valor de negocio. Entonces, como equipo, podemos empezar a preguntarnos, venga, esta necesidad, esta historia de usuario puntual, primero, ¿cuál es el valor relativo para el cliente o para la empresa, cierto? ¿Está acorde a la estrategia del negocio? ¿Está alineado con los objetivos estratégicos? ¿Realmente aporta la solución? Esto, si lo tenemos materializado, nos va a aportar valor. Por el contrario, va a ser algo muy cosmético que los usuarios finales no vayan a usar. Entonces, son preguntas que nos van conduciendo para identificar entre todos eso que llamamos un valor de negocio. Hay un segundo cuestionamiento que es si nuestros usuarios finales prefieren esta solución o esta necesidad materializada sobre otra en particular. Si yo pongo a un usuario final a decir, venga, ¿qué es más importante para usted? ¿Comprar los tiquetes o no sé, o hacer la reserva del hotel? ¿Sí? Entonces él va diciendo, no, como usuario final, para mí es mucho más importante, me genera mucho más valor tener los tiquetes comprados, ¿sí? Porque una reserva de hotel, inclusive llegamos allá para donde vamos a nuestro destino y podemos encontrar un hospedaje, un hostal donde quedarnos. Ah, perfecto. Entonces nos genera mucho más valor esto. Hay un tercer cuestionamiento, pregunta, que es ¿cuál es el impacto de los ingresos en nuestro negocio? ¿Qué tanto retorno de inversión nos puede empezar a generar el tener materializada esta necesidad o esta historia de usuario? Esto va muy alineado también con los indicadores de negocio o esos indicadores de gestión que nos empiezan a cuantificar si yo materializo, si yo invierto, cuál va a ser mi retorno de inversión, ¿cierto? Eso es un dato importantísimo que inclusive en muchas organizaciones, en muchos contextos, no se tiene muy presente y es cuando decimos no sabemos qué tan efectivo o qué tan inefectivo está siendo la materialización de la solución. Sabemos que tenemos un producto, no sabemos si es rentable, ¿cierto? Y cuarto, es si existe una posible penalización o algún otro impacto negativo si nos podemos demorar. En nuestro caso, como grupo EPM, por temas de resolución, por temas contractuales, no sé, por temas del Ministerio de Minas, yo que estoy diciendo cualquier cosa, si no generamos, si no entregamos la solución, la necesidad de manera oportuna, nos podemos ver prestos a algún tipo de sanción o penalización, ¿cierto? Eso también es desperdicio para la organización y eso no es algo muy positivo. Recuerden que trabajamos con recursos de la organización y por ende debemos procurar y apuntar
a optimizar todo este tema de recursos, ¿cierto? Entonces miren que con esas preguntas vamos generando un tema de identificar un valor de negocio. Entonces, como ejemplo, vuelvo y les digo, tenemos una escala de 0 a 10 y con todas estas preguntas que vamos respondiendo, al final cada uno de ustedes va a decir, venga, ¿qué tanto valor le aporta al negocio esta necesidad que estamos identificando? Ah, le aporta un 10 totalmente, o le aporta un 1 apenas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es la primera variable que debemos tener en cuenta. Hay una segunda variable, que es lo que llamamos la criticidad. Esta variable está relacionada con el tiempo de la solución, la que estamos valorando para luego priorizar con respecto a su puesta en producción o a la disposición o a la entrega al usuario o al cliente final. Para determinar este tema del tiempo de la solución, basta con preguntarse o con generar los siguientes cuestionamientos. En última, este tema de criticidad es qué tan urgente es que nuestra necesidad esté en el mercado, que nuestros usuarios finales tengan la necesidad implementada. Este tema de criticidad también juega un tema e interviene y tiene un impacto directo en eso que llamamos un retorno de inversión. Entonces, la primera pregunta es, venga, ¿cómo decae el valor del usuario o el negocio con el tiempo si no entregamos la solución de manera oportuna y temprana? También preguntarnos si tenemos una fecha límite fija. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de resoluciones. Tercero, si nos esperarán o pasarán otra solución, si el cliente o el usuario final está dispuesto a decir, venga, no, no lo entregaron en el momento oportuno, los podemos esperar hasta que lo puedan tener, o si ellos dicen, venga, si usted no me lo entrega, yo puedo ir a donde la empresa que está al lado, donde es su competencia, porque ellos sí me lo pueden entregar de manera oportuna. Sí, miren que eso va generando desperdicios. ¿Cuál es el efecto actual en la satisfacción del cliente? También cómo impacta todo esto en eso que llamamos, por ejemplo, el NPS, cómo vamos impactando, generando, atrayendo o reteniendo inclusive todos esos clientes usuarios finales. Recuerden, una compañía si no tiene usuarios finales no vende y si no vende no tiene retorno de inversión. Pare de contar, ¿cierto? Y cuál puede, y sexto, si puede el cliente esperar un retraso y mantener el valor de negocio. Lo que les decía ahorita, nos va a esperar, puede haber un tema de tiempo, una holgura en la cual nosotros podamos desatrasar a aquellos que no hemos entregado o simplemente él dice yo me voy para la empresa del lado. Les cuento algo que me pasó personalmente, no voy a decir los nombres de las empresas. Andrés Felipe, Sí, señora. te debo interrumpir porque hace unos minutos Lina María escribió la siguiente pregunta. ¿Hay escalas para la medición de las variables? ¿Es porcentaje o una escala específica? Sí, hay unas escalas que inclusive ahorita las vamos a ver cómo las empezamos a materializar. Es lo que llamamos una serie Fibonacci, creo que ya la hemos trabajado en algún momento, pero sí, hay unas escalas que nos lo permiten. Ya lo vamos a ir viendo. Ok, gracias. Dale, con gusto. Bueno, aquí vuelvo listo. Bueno. Entonces, el tema de criticidad, les contaba un ejemplo que me pasó personalmente, no voy a decir los nombres de las empresas de telefonía celular, cómo es, cada uno empieza a maquinar quiénes pueden haber sido, pero hubo un momento que una de estas empresas no tenía la opción de hacer recargas a través del teléfono celular, ¿cierto? Entonces, los clientes se le estaban yendo porque ellos tenían que ir hasta las cadenas de supermercados a poder recargar el teléfono celular, a recargar los datos, el tema de mensajería instantánea, el tema de minutos, de mensajería de bonos, cualquier cosa. Y los clientes estaban viendo que no estaban cubiertas sus necesidades y habían o existían algunas otras empresas que sí tenían ya esta opción implementada, que estaban diciendo los clientes, venga, no, pero nosotros no le estamos viendo a esto como algún beneficio, por el contrario es mucho más desperdicio porque si yo no estoy cerca de una tienda, no puedo recargar mi celular, hay otra empresa que sí lo está haciendo, pues yo simplemente no lo voy a esperar a él, yo me voy para la empresa que sí me ofrece ese servicio. Entonces, miren la criticidad cómo va jugando. Me imagino que en temas estadísticos para esa época debieron perder muchos clientes porque empezaron a generar unos mínimos productos viables que permitían la generación ya de este tipo de servicios para sus clientes, pero tardó un tiempo considerable en estar implementado. Inclusive yo fui una de las personas que dije, no, pues esto no me está generando ningún beneficio, yo estoy pagando un dinero bastante considerable por este servicio de telefonía, pues pago lo mismo en otro operador. Chao, me voy. ¿Cierto? Entonces miren el tema de criticidad, cómo empieza a jugar. Y eso genera desperdicios.
Y la tercera variable es lo que llamamos la habilitación de reducción de riesgos, ¿cierto? Hasta qué punto podemos evitar o podemos alivianar todo eso que generamos o que llamamos un riesgo. Entonces, esto está relacionado con el poder desencadenante o bloqueante de la solución con respecto a ampliar el beneficio potencial en el cliente. Para determinarlo, bastará con preguntarnos las siguientes cuestiones. Lo primero, esta solución, ¿qué más hace por nuestro negocio, para nuestro negocio? O si inclusive si tiene o impacta otras áreas o tenemos clientes internos que se ven impactados. Voy a decir cualquier ejemplo, con la implementación de esta solución, estamos viendo que el área legal ya no tiene que hacer un trámite tan burocrático para todo el tema de erradicación de, no sé, de habeas data, o yo qué voy a saber, o para la erradicación de PQRs, porque ya lo van a hacer a través de la plataforma. Entonces nos está generando un beneficio adicional, ¿sí? Segundo, si reduce el riesgo de esta o de una entrega futura. ¿Qué pasa si no entregamos nuestra solución? Generamos dependencias para otros proyectos, otras necesidades, otras áreas, otros negocios, generamos bloqueantes, generamos un efecto dominó donde tenemos que esperar donde los otros tengan que esperar que esté nuestra solución totalmente implementada. Si hay valor en la información que recibiremos, todo esto con el tema de datos, si esa información realmente es importante, la necesitamos, tiene una urgencia manifiesta de por medio. Y cuarto, si esta característica nos permitirá nuevas oportunidades de negocio, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos, sí, aquí podemos estar evaluando nuevas posibilidades de negocio, nuevos mercados, y en caso tal de que no lo tengamos en el mercado en el momento preciso, eso nos puede generar el riesgo de no visualizar o no estudiar de manera oportuna y objetiva todas estas oportunidades. Puede suceder, ¿cierto? Entonces, para poder calcular estas tres variables, tanto el valor de negocio, la criticidad y el tema de la disminución de riesgos, lo debemos hacer, se recomienda que se haga con algo que llamamos, o bueno, algo que llamamos no, algo que es la serie matemática Fibonacci, ¿cierto? Esa serie matemática que se hizo el siglo pasado con un estudio de reproducción de conejos que fue bastante interesante y que luego se adaptó a todo este tema de agilidad. Esto inclusive se empezó a adaptar con toda la estimación por capacidades en Scrum, ¿cierto? Cuando decíamos, no, venga, no estimemos en tiempo, no diga usted se demora 2 horas y yo me demoro 3 horas, no. En complejidad, en capacidad, si somos capaces de asignarle un dato cuantitativo, ¿cuál sería? ¿Cierto? Entonces, creo que ya muchos hemos tenido la oportunidad acá de trabajar con todo este tema de estimación, no por tiempo, sino por capacidad o complejidad. En este caso, la serie Fibonacci adaptada para todo este tema de la WSJF, inclusive para otros tipos de estimación, quedaría de la siguiente forma. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 40, 80 y 100, ¿cierto? Lo que les estaba contando ahorita, miremos esto como una escala del 1 al 10, donde el 1 es el menor esfuerzo y el 10, o en este caso el 100, es el mayor esfuerzo que debemos nosotros implementar, ¿sí? Si yo en este momento les pregunto a ustedes, venga, no, la casa ayer tuvimos una fiesta, está bastante desordenada, hubo mucho reguero, la cocina está en un desorden impresionante. Si ustedes pudieran acomodar la historia de usuario que se llama arreglar cocina en esta escala, ya con las indicaciones que les estoy dando, ¿ustedes dónde lo acomodarían? Y puede que, no sé, Pilar diga, no, en un 5, porque no es tan complejo. Mientras que Claudia diga, no, un 21, porque la verdad no han visto cuántas ollas hay allá acumuladas. Mientras que Tatiana diga, no, un 2, porque miren que no está tan desordenado. Entonces miren que vamos dando percepciones o puntos de vista conforme a aquello que es nuestra estimación o nuestra capacidad en una escala. Como cuando a usted le preguntan de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho se siente, cierto? 1, nada, 5, totalmente, es lo mismo. Entonces, en esta escala, nosotros vamos acomodando aquellas historias de usuario que tenemos que ir estimando o que tenemos que ir identificando en estas variables que anteriormente decíamos. Entonces, lo que estoy diciéndoles es, venga, que el valor de negocio, la criticidad y la reducción de riesgos las debemos cuantificar con alguno de esos datos que nos regala o que nos ofrece la serie Fibonacci adaptada. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto para que tengamos un entendimiento mucho más claro. Para este caso, hay herramientas que nos pueden permitir generar este tipo de estimación de manera conjunta. Inclusive creo que en un ejercicio del año pasado lo trabajamos con la herramienta, aquí se las voy a enseñar.
se llama Planet Poker. Lo primero chévere de esto es que es gratis, ¿cierto? Y ahí uno va diciendo, suena interesante, no hay que pagar, ¿cierto? Esas herramientas hoy en día no creo que, no sé cómo estuviéramos trabajando. Entonces, cuando ingresan, aquí les voy a compartir el link por el chat para las personas que quieran ir mirando la herramienta. En este caso, cuando ingresamos, esto nos da la opción de crear una nueva sala, ¿cierto? Entonces puede ser un nuevo equipo, un nuevo proyecto, un nuevo sprint. Yo aquí le puedo colocar Sprint 1, Proyecto Fénix, no sé, le voy a colocar WSJF. Y aquí yo puedo escoger varios tipos de estimaciones: Scrum, Fibonacci, secuencial, cartas de juego y tallas de camiseta, ¿cierto? Miren que las estimaciones por capacidad o por complejidad se representan o por números, o por formas, o por tamaños, ¿sí? Puede ser cualquiera, que al equipo le represente un dato cuantitativo. Entonces, si yo le doy en Scrum, entonces miren las cartas que él aquí me arroja: 0, medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ¿cierto? La que les estaba mostrando ahorita. Si le doy Fibonacci, me da una escala secuencial matemática que sería la escala original. Entonces 0, 1, 2, 3, 5, 8, 3, esa secuencia infinita de números naturales. Un secuencial del 0 hasta el 10. También hay cartas de juego: el As, el 2, 3, 5, 8, el Rey. En tallas de camiseta, la XS, la S, la M, la L, la XL, doble XL, ¿cierto? Aquí sería, lo más fácil que tenemos por hacer, lo XS, ¿cierto? Lo más complejo, lo doble XL. Entonces miren cómo vamos generando esas secuencias. Entonces aquí voy a escoger qué cartas quiero utilizar. Entonces la 1, la 2, la 3, la 5, la 8, la 8, este y este. Y le doy crear, ¿cierto? Entonces él ya me va a llevar a la sala. Listo, le doy cancelar. Miren que él me habilita las cartas. Yo aquí les puedo hacer una invitación a ustedes abierta como equipo a través del link. En este caso no vamos a hacer el ejercicio aún, creo que no lo vamos a hacer hoy por el tema del tiempo, pero si ingresarían a este mismo tablero y yo ya como moderador o facilitador les empezaría a generar las historias de usuario para que las vayamos estimando, ¿cierto? O en este caso, para que vayamos generando la estimación de estas variables que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces yo les voy a preguntar, la historia de usuario número 1, vamos a calcular su costo del retraso. Entonces, entre todos vamos a calcular, ya con la conversación que dimos, cuál es su valor de negocio en esta escala o serie Fibonacci. ¿Qué tan crítico es según la conversación que dimos en esta escala Fibonacci? ¿Qué tanta habilitación de oportunidades o reducción de riesgos podemos tener conforme a esta escala Fibonacci adaptada y a la conversación que tuvimos? Entonces miren que ya vamos teniendo datos cuantitativos que en últimas nos van a permitir calcular este costo del retraso, ¿cierto? Entonces miren que ya va tomando forma todo esto. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se empezaría a calcular. Entonces el paso número 1, esta sería la matriz para poder generar el resultado de la WSJF o el trabajo ponderado más corto primero. En este caso, miren, aquí tengo mis historias de usuario, mi product backlog, historia de usuario 1, 2, 3, 4, n-1, n, ¿cierto? Nuestro product backlog en su totalidad. Y cada una de las historias de usuario se le debe calcular el valor de negocio, la criticidad y la oportunidad de riesgo, que en últimas el resultado final sería el costo del retraso, lo que hemos venido hablando. Y luego se le calcularía el tamaño, ¿cierto? El esfuerzo que deberíamos aplicar para poder tener materializada la historia. Y cuando tenemos todos esos datos, podemos ejecutar la fórmula y tendríamos un resultado ya numérico cuantitativo para poder priorizar nuestro product backlog. Les voy a contar algo que suena inclusive chistoso. Clau Toscano conoce a la persona, luego como es por el interno le cuento quién era. Él alguna vez, cuando yo estaba conociendo esta fórmula, me decía, esa fórmula bien aplicada le sirve a usted hasta para conseguir pareja, y uno era como, no. Él contaba cómo para comprar vehículo, para poder escoger entre diferentes marcas de vehículo, empezó a hacerlo con una WSJF y él dijo, al final, el resultado que me dio más alto fue el vehículo que me compré. ¿Sí? Perfecto, conforme a mi presupuesto. Y uno dice, qué chévere, ¿cierto? Esto funciona para otros ámbitos u otros contextos. Entonces, el primer paso,
aquí empezaríamos estimando para todas las historias de usuario del Product Backlog el valor de negocio utilizado en la secuencia Fibonacci. Entonces, imaginémonos que estamos con la historia de usuario número 1 de nuestro Product Backlog, de toda esa lista de producto. Y entonces vamos a dar la conversación sobre valor de negocio. ¿Sí? Entonces, yo vengo aquí, damos la conversación sobre valor de negocio. Yo creo una nueva historia de usuario. Aquí voy a crear una nueva historia de usuario, se va a llamar historia 1, valor de negocio, ¿cierto? Y le doy guardar y cerrar. Entonces, la idea es que empecemos a generar la conversación sobre el valor de negocio, qué tanto valor nos genera, qué pasa si no la hacemos, qué pasa con nuestros clientes, la satisfacción del cliente, ya todo eso, ¿cierto? Entonces, aquí ya le doy comenzar. Y las personas que están dentro de la sala van a empezar a votar, ¿cierto? Aquí en este caso solamente está Diego y estoy yo. Si pueden ingresar otras 2, 3 personas, se los agradecería para que miremos cómo sería como el ejercicio con un equipo real, ¿cierto? Por favor, los que puedan ingresar aquí a la sala. Hay que inscribirse a la herramienta para tener login. Sí. Le pide a uno un login cuando le da al link. Creo que era con el correo nada más, no sé cómo habrá cambiado la herramienta. Hace días que no la utilizo. Pero a mí entrando al link entra directo. Pero ahí están apareciendo. Sí, No ahí. fue con login, si entraba directamente por el otro lado, no con el link del compañero. Pues a mí me entró directo al tablero que estamos. Bueno, entonces debe ser que tiene filtro para negros. No, pero Andrés es la muestra de eso que no. entraste directamente a Poker por el otro lado, no por este link. Cuando yo entré por el Poker por el otro lado, también me pidió login. Y yo lo que hice fue lo quité y entré normalito. Y después vine acá y le di, pasé directo sin problemas. Pero si yo entré es porque no tiene filtro para negro, entonces ahí despreocupados. Yo la veo Bueno, entonces ahí vamos. Puedo entrar con la de Google, ya me está diciendo acá. Listo. Entonces, en este caso, equipo, digamos que estamos en la historia de usuario N de nuestro Product Backlog y vamos a empezar a generar ese costo de retraso. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a estimar es el valor de negocio. Entonces, decimos, ya tuvimos toda la conversación, ya tenemos todo el entendimiento. Entonces, ahorita vamos a empezar a estimar, ¿cierto? Entonces, en este caso, elijamos cualquier carta, cualquiera de las cartas que tenemos en esta serie Fibonacci. Y les voy, bueno, ahí ya van varios votos. Y él ahorita nos va a empezar a generar un promedio, ¿cierto? Nos va a empezar a generar una moda, no es un promedio, es una moda, perdón, el dato que más se repite acá. Entonces, en este caso, yo le voy a dar aquí, listo, le voy a dar aquí voltear cartas, me lo está procesando y miren lo que me dice, listo. Entonces aquí, según toda esta ponderación que vamos teniendo, la moda o el dato que más se repite es el 5, ¿cierto? Entonces ya podemos tener un dato, pero hay que tener cuidado porque miren que hay un tema muy fluctuante entre la estimación más pequeña, que es el 2, y la estimación más grande, que es un 100, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que todavía hay mucha incertidumbre entre el equipo. ¿Incertidumbre por qué? Porque no estamos entendiendo, no tenemos homologado el entendimiento, todavía no sabemos qué tanto valor al negocio nos puede estar generando, todavía tenemos algún tipo de confusión. Entonces nosotros como facilitadores debemos volver a abrir el tema de la conversación conforme el valor de negocio. ¿Cómo vamos viendo que el entendimiento se va homologando? Cuando los datos o los resultados ya no van siendo tan fluctuantes o no tienen una brecha tan extensa. Cuanto más se estén acercando los polos o las puntas de nuestro resultado, es porque estamos teniendo una homologación de entendimiento. Entonces así vamos generando esos datos cuantitativos para ir calculando esta fórmula. Entonces en este caso digamos que fue un 5. ¿Cierto? Entonces nuestra historia de usuario número 1, ¿qué tanto valor de negocio en esa escala nos genera? Un 5, ¿cierto? O como también nos puede generar un 1 o como nos puede generar un 100. Aquí hay otro dato importante que tenemos que hacer. Y es que para el primer punto de valor de negocio, lo ideal sería que hiciéramos identificar el valor de negocio primero de todo nuestro Product Backlog, ¿cierto? ¿Qué tanto valor nos genera cada una de las historias de usuario en nuestro Product Backlog, ¿cierto? Andrés Felipe. Sí, señora. Ay, acabaron de levantar la mano Juliana, qué pena, no anoté.
Tranquila, sí, hola, Juliana, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias, Andrés. 2 preguntas, porfa, antes de que continúes. Para hacer el ejercicio, no sé si lo dijiste de pronto en la conversación, para hacer el ejercicio deberíamos estar todo el equipo PO, equipo de desarrollo, los stakeholders, el Scrum Master. Esa es mi primera pregunta, pues que estemos todos en el proceso de priorización del negocio para hacer el Exacto. ejercicio. Sí, sí, señora, te cuento. El Scrum Master igual es el experto metodológico, es quien debe conocer la herramienta. El equipo ni siquiera debe tener un entendimiento de qué es el WSJF. Segundo, si yo voy a calcular el valor de negocio, la criticidad y la oportunidad y los riesgos, inclusive creo que es necesario que ni siquiera los developers lo hagan, lo puede hacer el Product Owner de manera independiente. ¿Qué tanto valor me genera? ¿Qué tan crítico? ¿Y qué tantos riesgos podemos alivianar? Pero cuando vamos a calcular el tamaño o el esfuerzo que se debe implementar para su construcción, no sería ni siquiera bien visto que el Product Owner, que el PO diga, no, en esa escala del 1 al 10 se demoran un 2 ejecutando la historia de usuario, porque es en últimas, él no es el quien lo va a ejecutar. ¿Quién debe dar este dato cuantitativo conforme al tamaño? El equipo de desarrollo, ¿cierto? Entonces, sí, deben de estar todos los miembros del equipo de manera conjunta para poder tener un resultado objetivo. Compa, pero ahí se puede rehusar la estimación que hace de todas maneras el equipo de las historias de usuario. Ok. También lo podemos ver de esa forma cuando no tenemos equipos colocados o equipos que están en un mismo sitio, ahorita con todo el tema de equipos distribuidos, ¿cierto? Entonces el valor de negocio, la criticidad y la oportunidad de riesgos, nosotros lo vamos a hacer con el PO, ¿cierto? Pero sería también lo esencial que estuviera el equipo de desarrollo reunido para tener un entendimiento homologado. En caso tal de que no pudiera estar el equipo de desarrollo junto con el PO, no sé, por agendas, por el motivo que sea, decimos, el equipo de desarrollo haga una estimación de manera aislada de cuál sería el esfuerzo que debe implementar para poder ejecutar la historia de usuario. Entonces sí, se podría reutilizar. Listo. Perdón, Julien, también tenía otra pregunta. Sí, y era, gracias, de la herramienta como tal. En el Planning Poker, en la parte inferior, cuando yo voy habilitando las historias de usuario, ahí ya tengo mi primer ponderación, la conversación y bueno, el ejercicio que hacemos, ¿cierto? ¿Cómo activo la siguiente historia de usuario? O sea, en la Bueno, parte superior, ¿cómo sabes cuál es la primera y la segunda, etcétera? Pues. Listo, entonces miren, yo aquí puedo ir creando mi product backlog, entonces le doy en nuevo y aquí yo le creo, entonces historia 1 ya es criticidad, ¿cierto? Obviamente si no hago un daño acá con esto. Entonces, criticidad. Y yo le doy guardar y añadir una nueva. Entonces ya de luego la historia 1, riesgos. Listo. Le doy a añadir, listo, una nueva. Entonces yo le digo, no, ya por el momento no quiero más historias. Entonces le doy aquí guardar y cerrar. Chao. Bueno, le doy cancelar. Cuando yo quiero habilitar las historias de usuario, inclusive aquí yo voy diciéndole, listo, esta primera historia de usuario ya está cerrada, entonces aquí yo le voy diciendo, listo, saltar a la siguiente historia, o le puedo decir resetear el tiempo, girar las cartas, limpiar los votos. Entonces si yo le doy saltar a la siguiente historia, él me dice, ¿está seguro que quiere cancelar esta historia? Hay un retorno por ahí, equipo, qué pena. Entonces yo le digo que sí, ya le doy siguiente historia. Y ya miren que aquí lo que me está generando es la historia con criticidad, la que acabamos de generar por aquí. Esto es como nuestro Product Backlog. Entonces yo aquí puedo generar mi Product Backlog. Entonces aquí él ya me está mostrando, venga, en total tiene 3 historias, ¿cierto? Que es las que está estimando con el equipo. Y completadas, ya tiene la de valor de negocio, en el tiempo, con todo el tema. Si yo le doy a abrir, él me va a mostrar cuáles fueron las votaciones, cuál fue el resultado, todo el tema, ¿cierto? Entonces aquí los puedo ir haciendo. Y si yo le doy a editar, puedo exportar las historias. Creo que esto me genera, si no estoy mal, un CSV. Sí, míralo acá, un CSV me lo genera. Y lo puedo customizar. Entonces aquí miren que me va generando todo el tema de las historias de usuario, cómo se van ordenando. Listo. Y yo aquí también ya voy diciendo, no, esta la quiero eliminar, quiero añadir una nueva historia de usuario, las quiero ir borrando, quiero volver a abrir una nueva historia de usuario, entonces le doy, venga, quiero volver a esta historia que ya había cerrado, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya me las va generando. Entonces la herramienta es muy intuitiva.
Esta herramienta es muy intuitiva y sirve bastante y al final nos genera la historia, el log de todo lo que de lo que estimamos como equipo. Mil gracias, Andrés. Dale, con gusto. Pilar, me habías dicho que por ahí había una compañera también con la manito levantada, si no estoy mal. No, ya no hay más. Ya puedes continuar. Muchas gracias. No, con todo el gusto. Entonces, miren cómo vamos generando el tema, por ejemplo, de valor de negocio, ¿cierto? Luego lo hacemos con la criticidad, que es importante y es un factor clave acá, que tengamos la conversación como equipo, que tengamos un mismo entendimiento, que estemos homologados, ¿sí? También hay algo acá que es bastante interesante, creo que es un plus, no necesariamente tiene que ser así, y nos dicen, venga, de todo este product backlog que tenemos, identifiquemos una historia de usuario por lo menos que tenga un valor de negocio en 1, ¿cierto? Que nos genere el valor de negocio más bajo de todos, que digamos, vamos a generar un e-commerce y tenemos una historia de usuario que se llama, no sé, recomendar nuevos productos y uno dice, no, pues qué tanto valor de negocio me genera eso, ¿no? Eso es un 1. ¿Qué nos están diciendo? Que si podemos encontrar la historia de usuario con el valor de negocio o con cada una de las características más bajo, podemos empezar a hacer algo que llamamos estimación relativa, ¿cierto? Lo que les decía al principio. ¿Listo? Entonces, si venga, la historia de usuario con el valor de negocio más bajo me genera un 1, ¿cuánto me genera esta otra historia de usuario que es el pago con tarjeta débito? Entonces yo digo, no, esto me genera pues 13 veces mucho más valor, ¿sí? Este tema de estimación relativa también puede ser inclusive mucho más fácil en el momento de que estemos haciendo todo este tema de ponderación, ¿sí? Pero podría ser inclusive un plus. Pero bueno, entonces luego que tenemos el valor de negocio identificado, lo hacemos también con el tema de criticidad, tenemos la conversación, hacemos el tema de la estimación con esta escala Fibonacci y eso ya nos va arrojando unos datos. Y luego hacemos lo mismo con el tema de oportunidad y riesgos. Al final, sumamos estos numeradores para tener el costo de retraso de cada una de las historias de usuario. En este caso, la historia de usuario 1 tiene un valor de negocio de 1 punto, criticidad de 21 puntos y oportunidad de riesgo de 3 puntos. Entonces, el total es de 25 puntos de costo de retraso en caso tal de que no lo llegásemos a materializar. La historia de usuario 2 tiene 11 puntos de costo de retraso, la historia de usuario N-1, 15, y así nos va arrojando unos datos. Entonces ya tenemos un primer dato cuantitativo que nos sirve para poder materializar o para poder calcular esta fórmula. Miren que ya tenemos el primer dato que llamamos un costo de retraso. Ahorita, ¿qué nos faltaría? La duración del trabajo o el tamaño del trabajo, lo que nos decía ahorita el compañero. ¿Podemos reutilizar las estimaciones que los equipos hacen conforme a las historias de usuario? Perfecto, ¿cierto? Sería un dato importantísimo que nos permitiría ya tener el resultado del WSJF o del trabajo ponderado más corto primero. En este caso, haríamos lo mismo. Entonces, esto ya lo son los equipos. Entonces, aquí en el cálculo de la duración del trabajo, tenemos que tener presente que esto puede ser bastante difícil de determinar, ¿cierto? No decir, venga, me demoro o mi capacidad o la complejidad es un 3, hay un retorno o hay un micrófono por ahí, equipo, por favor, es un 3 o es un 8, uno dice, todavía hay un nivel de incertidumbre muy alto, pero con el tema de la conversación y la homologación podemos ir dándole un norte muy claro a todo esto. Entonces, en este caso, especialmente al principio cuando no sabemos quién va a hacer el trabajo o la asignación de capacidad para los equipos es cuando se nos complejiza, cuando ya tenemos un equipo dedicado o ya sabemos quiénes son las personas que van a desarrollar o a materializar la solución, ellos que son los expertos, que tienen todas las capacidades, habilidades y conocimientos para la materialización, son los que saben cuánto se van a tardar conforme a las necesidades o especificaciones del negocio. Entonces en este caso podemos decir la historia de usuario número 1, no, en tamaño, no es tan grande, eso no es tan complejo, inclusive es fácil, ¿cierto? Entonces, puede ser un 1. La historia de usuario 2 sí tiene un nivel de complejidad mucho mayor. Si hacemos una estimación relativa a la primera historia de usuario, tiene un tamaño de 5 puntos, ¿cierto? Entonces, miren que así se va haciendo una ponderación de tamaño. En últimas, ¿qué tenemos? Los dos datos que son necesarios para calcular eso que llamamos el trabajo ponderado más corto primero, ¿cierto? Costo de retraso y el tamaño o el esfuerzo de ejecución. En el último momento ya podríamos calcular ese WSJF, que es que, venga, dividamos el costo del retraso sobre el tamaño.
Entonces, el costo del retraso de la historia número 1 es de 35 puntos y su tamaño es de 1 punto. Bueno, 35 sobre 1 me da 35 puntos de esfuerzo ponderado. La historia de usuario número 2 tiene 11 puntos de costo de retraso y el tamaño es de 5 puntos. En total, el WSJF de esta historia de usuario es de 2,2 puntos, ¿cierto? Y así lo seguimos haciendo. Por ejemplo, la historia de N-1 dice el costo de retraso es de 15 puntos y el tamaño es de 21 puntos de historia, es grandecita, ¿cierto? Entonces el WSJF es de 0,71428. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos a ir ordenando nuestro Product Backlog conforme las historias de usuario que tienen un mayor puntaje o un mayor resultado. Eso nos va a ir dando el resultado, nos va a ir dando el orden que veíamos al principio. Primero, las historias o necesidades menos complejas que nos aportan mucho valor, ¿cierto? Luego, las historias que son más complejas, pero que también nos aportan un valor mucho más alto. Tercero, las historias que no son tan complejas, pero que no nos aportan tanto valor. Y cuarto, las historias que son muy complejas y que no nos aportan tanto valor. Si vemos esto, es como una relación 20-80 en esa ley de Pareto. Identifique de ese Product Backlog aquello que le genera mucho más valor con el menor esfuerzo de manera temprana. Eso nos lo permite hacer esta técnica del WSJF. Inclusive, esto ahorita lo que nos está funcionando para todo el tema de priorización en iniciativa, con iniciativas de equipos de negocio, porque hacer solamente o identificar unas variables muy aisladas, por ejemplo, como el tamaño o los riesgos nada más, puede que no sea tan objetivo. Pero si tenemos en cuenta estas 4 variables, el valor de negocio, la criticidad, la oportunidad de riesgos y el tamaño, podemos tener un resultado mucho más objetivo. Entonces, ahí en conclusión, el WSJF, esto es una herramienta eficaz que permite al propietario del producto o al negocio determinar la priorización de la implementación de las características o de esas historias de usuario que tenemos en un Product Backlog. Aquí hay algo importante por rescatar y es que no siempre es necesario recurrir a este cálculo del WSJF, que inclusive puede ser mucho más arduo o puede ser mucho más demandante que otras técnicas de priorización, ¿cierto? Como por ejemplo yo decir, califique de 1 a 10 o organíceme ese Product Backlog según lo que ustedes estén viendo. Eso puede servir. Entonces, en ocasiones, la priorización de las tareas, cuando es obvia, no necesita ser evaluada con este nivel de detalle o profundidad. Por otro lado, cuando es difícil determinar qué funcionalidad se debe llevar a cabo primero, por dónde empezamos, el análisis de los criterios y el cálculo de esta fórmula del WSJF nos facilita el obtener una lista de prioridades. Esto nos va arrojando el resultado ya por sí solo. Lo otro es que tenemos un involucramiento de todo el equipo, un entendimiento homologado. Otro punto que no es muy a favor es que como el Product Backlog es un documento vivo que está en constante construcción, debemos ir haciendo esto con las historias de usuario que van ingresando a esa lista de productos, ¿cierto? Entonces el orden puede ir fluctuando, ¿cierto? Nos va generando este tema de adaptación al cambio. Lo que digo que no es tan ganador es que tenemos que hacer o tenemos que implementar la fórmula cada vez que tengamos incorporación de nuevas necesidades en esta lista. Y aquí los criterios utilizados para calcular esta fórmula se evalúan en una reunión, lo que nos preguntaba la compañera ahorita, entre el propietario del producto o el PO, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Este debería ser el camino ideal, el camino feliz, el deber ser, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones, por temas de agenda, temas de disponibilidad, temas contractuales inclusive, temas de la dedicación de los equipos, en muchas ocasiones no tenemos equipos dedicados, es muy complejo poder tener a todo el equipo reunido para todo este tema. Inclusive esto nos serviría mucho ahorita en EPM, lo estaba pensando justamente ayer, con todo el tema de Inception, cuando necesitamos hacer priorización de esos Product Backlog para poder ver la viabilidad de las iniciativas, ¿cierto? En muchas ocasiones se tiene la percepción de que se hace muy, perdónenme la palabra, como a dedo, ¿cierto? Como, no, esto es mucho más importante que esto, porque, no sé, el viento así me lo dijo, estoy diciendo cualquier disparate. Cuando tenemos este tipo de incorporación de estas herramientas, podemos ser mucho más objetivos conforme a la generación de valor temprana, inclusive en aliviar el tema presupuestal o el tema de inversión de recursos cuando están tan limitados. Nosotros decimos, conforme al objetivo, qué es lo que tenemos que hacer de una primera manera o en primer medida.
Aquí les voy a mostrar, les voy a enseñar en Miro. Los que han tenido la oportunidad, o con los que he tenido la oportunidad de trabajar, saben que me gusta mucho esta herramienta. Aquí monté una matriz de priorización de este trabajo ponderado más corto primero que nos serviría con un equipo en cualquier contexto, inclusive en los Inception, en una planeación de un sprint, no sé, cuando estemos haciendo estimaciones. Entonces miren que aquí tenemos los Product Backlog Items. Esto los hice inclusive muy acordes a lo que hicimos el año pasado en el ejercicio de la tienda virtual, que era crear un supermercado, que hicimos como un Inception en sus diferentes fases. Entonces miren que acá tengo ordenados no, tengo listadas, crear un perfil, actualizar un perfil, crear un pedido, consultar el pedido, asignarlo, pago con tarjeta de débito, confirmar una entrega, colocar un pedido en espera, ideas de nuevos productos, actualizar un stock, ¿cierto? Y miren que a cada una de estas le tenemos que empezar a identificar el valor de negocio, le debemos empezar a identificar su criticidad, su oportunidad de riesgo para poder obtener el costo del retraso y luego tener un tamaño en este tema de la escala Fibonacci para tener un dato cuantitativo al final que nos iría dando la prioridad de nuestro Product Backlog. La idea era que hiciéramos el ejercicio, pero con el entendimiento de la sesión que tenemos, que se tiene ahorita a las 2:30, creo que nos quedaría incompleto. La propuesta mía es que quienes estén interesados en trabajar esta matriz o que la trabajemos y hagamos como el piloto, podemos tramitarlo también a través de Claudia. Yo les enviaría también la plantilla de esta matriz para las personas que estén trabajando, por ejemplo, con Miro. Esto inclusive lo podríamos montar en un Excel y poder empezar a generar pilotos de qué tan efectivo o inefectivo puede ser la incorporación o la implementación de este tipo de fórmulas en el momento de priorizar y realmente empezar a identificar ese trabajo ponderado más corto primero, poder identificar ese valor de negocio, poder identificar los riesgos, ese retorno de inversión, su tamaño, para ser mucho más objetivos al momento de tener esa priorización e identificación de prioridades. Entonces, equipo, esto es lo que les quería presentar así en teoría. Es un tema que aún se le está dando mucho doble clic. Creo, como les decía al principio, que no se le está dando el valor o no se le ha dado la mirada apreciativa como que se merece esta fórmula. Ahorita que estamos entrando con equipos de negocio es bastante necesario que le empecemos a colocar cuidado, creería yo, y mirar qué tipo de adaptaciones o ajustes de ser necesario en EPM o en nuestro contexto le podemos dar, entendiendo que esta fórmula no está escrita sobre piedra en última, ¿cierto? Y según lo que nos vaya generando valor, debemos ir haciendo las adaptaciones o adecuaciones. Es un tema que se muestra un poco enredado. Al final, cuando uno lleva viendo el tema de las fórmulas y cómo hacer ese cálculo con los equipos, uno dice, no es tan complejo, inclusive es mucho de lo que hacemos ya en el día a día, en nuestros procesos de estimación. Entonces no sería un proceso tan engorroso o tan complejo. Ya no sé, equipos, si tienen algún tipo de preguntas, apreciaciones, si ya conocían esta fórmula, primer vez, si nos puede servir con los equipos que hemos venido trabajando. Como les dije, tuve la oportunidad de conocer a alguien que compró su vehículo haciendo una priorización con este tipo de fórmulas y fue bastante efectivo. Entonces, la invitación queda abierta. Yo quedo con la tarea también de enviar a Clau la plantilla y cualquier inquietud que puedan ir teniendo. No sé si ya tienen algún tipo de pregunta para ir cerrando el espacio. Por el momento no hay ninguna intervención por el chat o por levantando la mano. Están agradeciendo. Excelente. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Y en realidad, pues sí, es bueno ir practicando. Es que todo es empezar. Ya uno después decide, sí, realmente en tales situaciones es útil, en tales situaciones no tanto, pero desde la experiencia, no desde la teoría. Se necesita la práctica, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Sí, no, con todo el gusto. Ustedes por la participación en el espacio. Bueno, equipo, no, yo les agradezco de mi parte. No sé, Clau, si ya tienes algún avisito parroquial de final para ir cerrando el espacio. Sí, tengo una visita parroquial muy importante.
Cris, Ana Cristina Bertrán. Por favor, habilitas tu cámara para que te podamos ver. Ana no está, Ana se fue. Ana Cris, ¿estás por ahí? Hola, ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, pero todavía no te vemos. Mi cámara está encendida, ¿no me ven? Hola a Yo no, todos. ahora sí, debe ser un tema de red. Hola a todos, Tranqui. buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, chicos, para los que todavía no se han ido del espacio, les cuento, Ana Cristina Bertrán es una personita que llegó nueva al equipo Colibrí. Muchos la deben conocer de la gerencia de comunicaciones porque Cris lleva toda una vida con nosotros en el PM. Sí. Entonces, estamos muy contentos pues de que nos acompañe. Está en un encargo, inicialmente por un año, posiblemente esté más tiempo pues con nosotros, ya la vida nos dirá eso, pero precisamente capitalizando, digamos, toda la experiencia que tiene Cris como en estos temas de comunicación, nos va a seguir apoyando con este espacio de un momento para TI. Un momento para ti, un momento para TI. Entonces, se las quería presentar, porque Cris de aquí en adelante va a estar abriendo el espacio, coordinando las agendas, las citas, lo demás. Entonces, ella, igual, nada, que se les olvidó el apellido de Ana, no la encuentran, me escriben a mí cualquier razoncita. Mientras se acostumbran a que ya está Ana Cristina Bertrán al frente de este espacio. Entonces, cualquier dudita con ella de qué se va a dictar, qué va a hacer, que el expositor, lo que sea. Listo. Cris, ¿qué les quieres de pronto decir? Nada, muchas gracias, Clau, por toda esta oportunidad y nada, estoy como muy atenta a todo lo que necesiten, a todos sus requerimientos, voy a estar muy pendiente también pues como de la agenda, de que ojalá no vuelva a suceder hoy el enredo de la URL. Y bueno, muchas gracias a todos y espero estar aprendiendo mucho también de todos ustedes. Cris, mil gracias. Y gracias a todos aquí los que le están dando la bienvenida, Cris. Por ahí en el chat te están dando la bienvenida. Gracias bueno, a todos. Andrew, listo. Voy a tener ya esta grabación. Nos vemos entonces.